No Solo Delphi, episodio 56. Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, Johnny. Por aquí haciendo un poco de pintada en la oficina, que le tenía un color azul cuando la alquilamos y estamos poquito a poco quitando y poniendo de blanco para que quede un poquito más agradable el estar aquí. ¿Y tú por allí qué tal? Bien, bien, de blanco me gusta el color porque espanta un poquito más como el calor, ¿no? Y parece un poquito más grande la oficina, la verdad. Es un local, un pequeño local en Sevilla. Y la verdad es que, bueno, era una tienda de bebés, de artículos de bebé, Ah, y lo tenía muy puesto así para los niños y muy azulito claro y demás. Y la verdad es que, bueno, ya llevamos un tiempo en este local y ya iba siendo hora de hacerle un pequeño lavado de cara. bueno, sí, había que meterle mano al local Sí, entonces. lo que pasa es que no hemos parado desde que entramos aquí, no hicimos lo justo para poder entrar y no hemos tenido ocasión de hacerlo porque incluso el verano pasado fue muy movido, tuvimos muchas cosas por hacer que nos metían prisa a los clientes para que al final no fuera prisa, pero ellos lo querían de esa manera. Y nada, al final, pues aquí estamos. Hemos tenido que estar casi todo el año aguantando un poco el fondo que tenía y quitándolo, bueno, ya sabes, a ratos como vamos pudiendo. Bueno, listo, muy bonito. Hay Ujú, que subir foto. ujú. Claro que sí. El antes y el después, ¿no? Sí. Bueno, pues también, bueno, Johnny, tengo aquí apuntado que tienes casi terminada la aplicación para iOS y Android realizada con Delphi. ¿Qué tal la experiencia? Bien, estuve haciendo el tema del TDP SQL, que es como la abreviatura de todo Postgres SQL. Y Sí. bueno, es una aplicación, como habías dicho en episodios pasados, que sirve para administrar base de datos. Y ahí podemos ejecutar consultas y hacer pues consultas de todo tipo como un administrador de base de datos, pero para el móvil. Entonces la idea de la Ujú. aplicación es como que los DBAs puedan tener acceso a la base de datos sin necesidad de prender pues una máquina y abrir un administrador de base de datos para ver si está bien, ¿no? Sino que desde el mismo celular de pronto Ujú. puedan ejecutar la consulta o hacer cosas rápidas pues en cualquier momento, ¿no? Esa es Sí, bueno, como... y esto no solamente puede ser de BAs, es decir, por ejemplo, imaginad un jefe de almacén que quiere hacer una consulta a una tabla en cuestión que se le ha hecho el informático de la empresa, etcétera, pues puede hacer la consulta y saber un poco los últimos, como unos pequeños gestos de informe, ¿verdad? Exacto, es que ese es como, claro, y ahí puede guardar las diferentes conexiones con las diferentes consultas. Y bueno, es que ideas hay muchas como alrededor. Ahorita lanzamos Sí. una versión sencilla con unas funcionalidades muy pocas que es simplemente ejecutar una consulta prácticamente y se ejecuta bastante rápido, o sea, lo hicimos, me parece que quedó muy veloz la aplicación, muy fluida, ¿cierto? Y Ujú. digamos que ese era como el foco para esta primera versión. Y ya después sí hay bastantes ideas alrededor para poder, digamos, captar y ya empezar comenzar a metérselas en las versiones posteriores de la aplicación. Ujú. Entonces, Claro, ahorita, pues. ¿cómo? Ujú. Pues esta velocidad que me estás diciendo de conexión, de obtener la información, etcétera, etcétera, lo voy a encauzar con el tema que queríamos hablar esta semana y son los ORM. Sí, claro, es que es el tema del momento, ¿no? En el grupo de No Solo Delphi. Exacto. Entonces, no vamos a hablar sobre un ORM en concreto,
no vamos a desgranar qué es lo que tiene el ORM, sino que vamos a dar nuestro punto de vista. Como bien sabéis ya, este podcast pues simplemente es una manera distendida de hablar de nuestras experiencias, de lo que sabemos, de lo que hemos vivido, etcétera, etcétera. No es que seamos los mejores expertos en todo, pero bueno, tenemos alguna experiencia en el sector, ¿no? Sí. Entonces, Johnny, ¿tú qué opinas de los diferentes conectores que hay para diferentes motores de base de datos? ¿Qué opinas de lo que hay ahora mismo en el mercado? Bueno, hay unos motores hay unos conectores, perdón, muy específicos, ¿cierto? Que se Ujú. suelen utilizar, pero para mí los mejores conectores hasta ahora han sido como los que tienen todo como global y también lo específico de cada motor. Entonces, por ejemplo, están los conectores, estoy hablando de FireDAC o UniDAC, por ejemplo, que pues ahorita que tengo la oportunidad de probar más el tema de unidad, me ha parecido que es bastante rápido, pero pues eso es como para otro tema de otro episodio, ¿no? Exacto. Lo que quiero llegar a transmitir con esto es que existe bastantes tipos de conectores para diferentes motores de base de datos, ¿vale? Sí, Entonces, claro, si tú tienes ahora mismo Unidad y quieres cambiar a FireDAC, o tienes CODB y quieres cambiar, o tienes DBExpress y quieres cambiar, etcétera, etcétera, se convierte todo en muy tedioso, ¿verdad? sí, Entonces, si queremos olvidar un poco el tipo de conectores que tenemos ahí y trabajar en formato modelado de objetos, para eso tenemos lo que se llama los ORM. Es decir, un ORM no es más que un gestor, o es Object Relation Management, ¿no? sí, Un gestor de las relaciones con objetos. Relaciones, hablando relación como diagramas, entidades, relaciones que tenemos en base de datos, ¿no? Que sí, al final es cojo tablas o conjunto de tablas y lo paso a objetos, al listado de objetos, etcétera, ¿no? exacto. Entonces, simplemente para poder ocultar un poco, encapsular un poco qué componentes son los que tenemos para conectarnos, pues para eso tenemos esta funcionalidad, esta forma de trabajar, ¿no? Ujú. Entonces podemos utilizar un ORM y después por detrás usar pues el conector que más nos guste, que más cómodo nos encontremos con ello. Incluso también los propios ORM pues van más allá. Es decir, puedes decirle cómo se enlazan una relación con otra, si es de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a uno. También puede hacer que se autocreen las tablas y las columnas con el peligro que pueda conllevar eso. También, bueno, te trae la lógica un poco del, del modelado. La lógica de negocio te la atrae a tu propio modelado, a tu propio sistema. Luego le quitas un poco de peso a lo que tienes arriba, a lo que tienen en la base de datos. Digamos, digamos, por ejemplo, hay mucha gente que lo que trabaja es, en vez de hacer inserciones en tablas, pues hace las inserciones a partir de procedimientos almacenados, ¿vale? O sea, te quita eso, no se trabaja de esa manera, sino que él propiamente hace los inserts dependiendo del motor, dependiendo del sistema gestor, y va haciendo los inserts en comparación con ellos. Es decir, simplemente un ORM es, digamos, una abstracción del motor que tienes por detrás y sin necesidad de saber consultas SQL, puedes poder trabajar con las bases de datos. Por ejemplo, creo un objeto persona y le digo, persístelo. Y él ya lo persistirá como él crea conveniente, que puede ser un motor de un SQL, que puede ser un no SQL o puede ser un XML en fichero de texto, ¿vale? La persistencia, pues simplemente es que se guarde y persista en el tiempo, ¿no? Entonces, Johnny, ¿tienes algún tipo de experiencia con Sí. ORMs? Bueno, con ORMs, digamos, he trabajado con ORMs,
que de pronto sí han hecho que mi aplicación sea un poco lenta, ¿cierto? Pero estamos hablando de, digamos, de ORMs cuando apenas estaban como inventando el concepto, ¿no? Entonces, digamos que la experiencia que tuve con ORMs no fue muy buena, digamos, el principio. Sin embargo, hoy en día, como la RTL permite o ha mejorado tanto en su rendimiento como en su forma de hacer las cosas, ya los ORM hoy en día pueden ser mucho más optimizados, mucho más rápidos que lo que eran hace unos años. Además, por ejemplo, está el ORM, no sé si lo conoces, el de DevArt, que son los creadores de Unidac. Ellos tienen un ORM que incluso tiene como acceso a Linku. No sé si conoces el Linku, ¿cierto? Entonces, el ORM de DevArt tiene, por ejemplo, Linku, que puedes trabajar como si estuvieras trabajando con una tabla, pero sobre un objeto. Entonces, puedes hacer select sobre una lista de objetos, por ejemplo, y traer únicamente los objetos que en tal objeto o en tal propiedad el nombre comience por tal característica. Por ejemplo, select tan a la lista, o sea, al objeto como tal, y él me traería o me filtraría solamente los objetos que tengan esa condición que yo ponga en ese select, como si se tratara de una base de datos. Entonces, digamos que con esas es como las experiencias que tengo con ORM. Y ahorita han salido unos muy buenos, ¿cierto? Que los han recomendado mucho ahí en el grupo. Y está pues el tema del TMS, los de Aurelius, y dicen que es muy rápido el de Mormot, ¿no? Entonces, pues eso es lo único que he trabajado al respecto. Y lo que he hecho, digamos, aparte de utilizar ORMs comerciales, también he hecho mi propio sistema, mi propio ORM, ¿cierto? Porque me parecían muy lentos en ese tiempo, los que habían comercial. Y lo que hice fue para suplir precisamente la necesidad que comentaba hace un rato, y es que al principio todo lo hacíamos con BDE, directamente la base de datos y punto, ¿cierto? Entonces, cuando empecé a notar que tenía que cambiar de BDE a DevExpress y que después de DevExpress a FireDAC, entonces cuando hice el paso de BDE a DevExpress y luego salió una cosa que sacó Borland en ese tiempo, BDE algo, no recuerdo cómo se llamaba, que eso duró una versión nomás. Entonces estaba pensando en pasar o en mirar esos componentes de conexión y eran bastante complejos. Entonces ahí fue que creció la necesidad de crear algo que hiciéramos o que se hiciera de forma, digamos, que precisamente supliera esa necesidad de no depender del conector como tal. Entonces empecé a hacer objetos, por ejemplo, como parecidos. En lugar de T-Database, de usar el T-Database, entonces hice un componente T-Database propio, pongámosle, ¿cierto? Y el T-Database propio lo único que hacían al principio era heredar exactamente el T-Database, ¿cierto? Entonces, de esa manera, cuando haya que migrar a un nuevo componente, simplemente cambiaba la herencia de aquí y reescribía digamos, los métodos para que quedaran parecidos, pero utilizando lo nuevo, ¿cierto? Entonces, de esa manera solo tenía que reescribir una clase. Ya luego fui como avanzando en ese sentido y comencé ya cuando apareció el tema de la RTL y todo esto, entonces ya empecé a hacer como mi propio RM y empecé a trabajar con él directamente. Pero entonces ya después fue que aparecieron los temas estos de los ORM comerciales, el de DevArt, que creo que fue uno de los que salió primero, y el de Mormont, ¿no? Y bueno, ahorita ya hay todo este tema comercial, pero básicamente yo utilizo los que hice, que es muy curioso cuando vi, por ejemplo, el de Aurelius, los ejemplos de Aurelius, porque tienen unos modelos muy parecidos a lo que, a lo que yo había hecho. Es muy, muy curioso, pero pues obviamente es mucho más completo porque ellos tienen un equipo de gente pues dedicado a eso, ¿no? Pero me pareció muy curioso ver que también utilizan, no sé si has visto en algunos proyectos que hemos hecho, que he utilizado algo parecido, donde en la clase se colocan los atributos de qué formato tiene, qué formato debe tener la clase, si es un campo que realmente está en la base de datos, si es informativo, bueno, todo ese tipo de atributos que se colocan en las propiedades, también los hacía en las clases que hacía directamente como para este propósito.
Vale. Y Johnny, una vez me comentaste que habías estado mirando un poco lo de Spring for Delphi. Bueno, Spring for ¿Te Delphi, sí, suena, claro. ¿te suena que haya algo parecido a un ORM en el Spring for Delphi? Pues no me La forma de trabajar. suena, pues no me suena como tal. Lo único que me suena es el tema de las listas, ¿cierto? Exacto. Porque claro que es que Spring for Delphi es espectacular, o sea, me parece, o sea, es buenísimo. Es una biblioteca muy recomendada, porque es que digamos, uno tiene una lista de objetos con Spring for Delphi y ella puede trabajar de forma donde uno puede cargar los objetos en una lista, pero ellos realmente no se cargan sino hasta que realmente los necesites. Entonces, Sí, un lazy load se le llama. exacto. Lazy load, exacto, exacto, como un modo de carga perezoso. Sí. Entonces, bastante bueno. Y además tiene, por ejemplo, a ver, yo llegué a Spring for Delphi, fue por algo muy curioso, fue por Swift. Cuando empecé a aprender Swift, ¿cierto? Que empecé a meterle la mano a Swift de Mac, ¿cierto? Empecé a ver que el manejo de listas en Swift es bastante impresionante, es bastante bueno, donde uno puede hacer filtrados, puede hacer una cantidad de cosas. Y yo no podía creer que Swift tuviera eso, pero Delphi no, ¿cierto? Mm. Pero, o sea, Delphi sí puede tener eso, pero instalando la biblioteca de Spring for Delphi. Uno puede tener el filtrado de listas, que quiero ir a tal objeto de forma rápida, con el lazy load, ¿cierto? Que creo que Python también tiene eso, ¿Y Java? y Java, sí, y eso, entonces, Y bueno, el Delphi también internamente tiene los flujos, los streams. Al ajá, final lo que uno quiere es con las listas convertirlo en un flujo y después trabajar con ese flujo. Entonces lo que se hace es crear una serie de interfaces entre medio, ajá, unos métodos sí, y, por ejemplo, quiero filtrar este flujo donde tengo empleados, por ejemplo, sí, ¿vale? Pues voy viendo cada uno de los empleados y me quedo con aquellos cuya edad sea mayor de 18, por ejemplo, ajá, ¿vale? Con ese pequeño flujo que me he quedado filtrado, pues al final lo que hago es un terminador, un método terminador, por ejemplo, un for each. sí, Por cada uno de los objetos, pues ¿qué voy a hacer? Pues imprimirlo por pantalla o hacer lo que yo quiera. Entonces el manejo de listas es súper súper rápido, porque si no tendrías que estar creando una interfaz entre medias o una clase entre medias que vaya haciendo todo eso que tú quieres que haga, etcétera, etcétera. Tendrías que escribir muchísimo, muchísimo código, mientras que de esta manera es mucho más rápido. Pero no nos vayamos del ORM en cuestión, ajá, ¿vale? Es simplemente, como estás viendo, es importante tener nuestras propias estructuras, propias o de terceros, y ir evolucionando nuestro software con ese pensamiento. Es decir, el pensamiento de poder quitar o poder cambiar de manera rápida los conectores, los datasets, porque, por ejemplo, se estaba comentando que los de Mormont, por ejemplo, sí, tenían unos conectores, esto es de oída, que no estoy muy seguro, que decían que era un poquito más rápido que los datasets normales, ¿no? Es cierto que cada empresa o cada fabricante dicen que sus datasets son más rápidos o sus data sources son más rápidos. Por ejemplo, los Unidad creo que tenían un Unidata Source, quiero recordar, ¿no? ujú, También tiene sus propios UniQuery y sus UniConnection, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Entonces, lleva muchos años. Incluso también tiene los ODAC para Oracle y los propios para cada motor que están más optimizados para esos motores en cuestión, ¿no? ajá, sí, Entonces, a lo que quiero llegar es que te hagas tú los tuyos propios, utilices los de terceros o simplemente, por ejemplo, crees un objeto con texto que lo que haga sea utilizar un patrón de diseño que se llama inyección de dependencia, ¿vale? Pues que a través del contexto, pues obtengas un conector y ese conector obtenga la query o la consulta que tú quieras hacer. Y a partir de ahí vayas creando las propias consultas en el formato que sea. Por ejemplo, tú le das el objeto, como por ejemplo los Entity DAG de los TFAR, ¿no? Que era el que comentabas. sí, Pues eso, en el formato LinkQ, estás creando las consultas, pero sin saber ni siquiera una SELECT, sino le dice, créame esta consulta para este objeto, from este objeto,
where donde tenga estos filtros, ¿vale? Y no Ajá. tienes por qué saber, por qué conocer, ¿vale? La base de datos como es. Incluso el Delphi MVC Framework también puedes crear tus propios objetos y que se enlazan con la base de datos. No sé si te acuerdas que lo estuvimos viendo. Sí. Y tiene unas anotaciones, no se llaman anotaciones, creo que se llama de otra manera. ¿Cómo era? Lo que va entre corchetes, ¿vale? En Los Delphi, atributos. los atributos. Ujú. Y gracias a esos atributos, pues tú le decías, quiero que las tablas sean en mayúsculas o quiero que el campo en la base de datos se llame tal, pero en mi objeto se llama cual, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, gracias a a esos atributos, pues se pueden personalizar esas clases, ¿no? Y ahí también tienes un pequeño ORM dentro de Delphi MVC Framework. El Mormot, pues por lo que yo estoy viendo, es un mastodonte. Es decir, es mucho más que un ORM. Tienes un servidor REST ahí, dentro, Ajá. embebido, un servidor HTTP/SYS, como le ponen, ¿no? O Sí. sea que es mucho más también, es mucho más que un simple ORM. Y le llamo simple con muchas comillas, porque un ORM tiene todo menos simple. Ujú. Lo que sí, no utilices un ORM para coger todas las consultas, todos los registros de una tabla, ponerlo en una lista de objetos y después trabajar con ellos. No suele funcionar de esa manera. Lo habitual que hacen algunos sistemas es, yo quiero hacer una consulta. Venga, pues voy a cogerte los primeros 5 registros y te los cargo. Ujú. Conforme tú lo vas utilizando, pues te voy a ir recargando, incluso cacheando más registros para que tú lo tengas ahí, ¿vale? Sí. Igual podemos hacer, igual que hacemos con los datasets. Los datasets le podemos decir, dame de 50 en 50 o dame todos, ¿vale? No sé si lo has utilizado alguna vez, pero simplemente para que me diga el record count teníamos que ir al final o hacer un fetchón, ¿no? Ajá. Entonces, con esto que quiero llegar a decir, que si tú tienes objetos creados en el dataset y además tienes que crear tus propios objetos de tu propio ORM, pues estás teniendo el doble de espacio ocupado. Me sigue, ¿verdad? Sí, claro. Y de manera, digamos, innecesaria entre muchas comillas, ¿vale? Ujú. ¿Para qué puede ser muy bueno tener tu propio RM? Bueno, pues le dice, dame este empleado, un solo registro, y tú creas tu objeto y trabajas con él. De manera que tú puedes, digamos, estandarizar la forma de trabajar, de programar de todo el equipo. Eso está muy bien, Sí. ¿vale? Y es más o menos lo que tú has estado comentando. Pero no nos vayamos a Aurelius, no nos vayamos a Mormon, no vayamos a MVC Framework, no nos vayamos a eso pensando que que va a hacer la panacea, que nos van a hacer todo mucho más rápido, porque al final estás añadiendo una capa más en tu desarrollo, ¿vale? Entonces, si necesitas un sistema de alta disponibilidad, de consultas muy rápidas y de consultas muy optimizadas para un motor de base de datos en concreto, un ORM no es tu solución. Ujú. Si lo que necesitas es una pequeña aplicación de gestión donde vayas viendo diferentes registros y no sé yo cómo funcionaría con el live binding y demás, pero creo que tú hiciste también algo para ello, para que fuera más rápido, Sí. pues sería una buena posibilidad, una buena opción, ¿vale? Otra buena opción del ORM es cuando queremos que nuestro sistema sea multimotor, ¿cierto? Exacto. Es mucho más fácil hacerlo, digamos, consumir todo en el ORM, ¿cierto? Y Ujú. detrás, pues, hacer las implementaciones que si quiero que también trabaje con Firedart, con Postgres, con MySQL, con Firebird, perdón, con DB2, ¿cierto? Con todo ese tipo de motores. Entonces, si quiero que sea multimotor, ofrecerle esa posibilidad al cliente de alguna forma, entonces también es bueno pensar en un ORM si tenemos ese requerimiento, ¿no? Sí, pero también piensa que tenemos los Unidad o FireDAC que se conectan a todos, o sea, a todos, a muchos de ellos, Sí, bueno, y ¿vale? además Pero tienen.
las directivas de SQL, que eso, pues eso ya es otro tema, ¿no? Que es donde podemos Exacto. tener un query y tener varias bases de datos en ese query. Eh, Ujú. Entonces, el ORM sí te optimiza un poco, según el motor que tú le estés diciendo, te optimiza un poco la consulta para que funcione mejor. En todos lados existe el estándar SQL, ¿no? Pero en todos lados, por ejemplo, en Oracle está el Tuchar, por ejemplo, para pasar a caracteres, que no existe a lo mejor en otros entornos, en otros sistemas gestores. Entonces, quieras que no, son cosas que dejas de utilizar, ¿vale? Y que lo tienes que después programar dentro de tu ORM, dentro de tu objeto, ¿vale? Entonces, simplemente que se tenga muy en cuenta que ni todo es oro y todo es blanco, o sea, no todo es negro y blanco, sino que hay que saber muy bien en dónde te estás metiendo, porque tiene muchos pros, pero también tiene algunos contras que hay que tener en cuenta, ¿no? sí. Entonces, no cerrarse un sistema 100% ORM, porque, por ejemplo, si tú tienes que hacer una inserción masiva, por ejemplo, tengo que copiar estas 20 facturas, clonarlas y crear nuevas con un número de serie diferente, por ejemplo, ¿no? Ajá. Eso tendrías que ir a la base de datos, descargarte el objeto, crear un objeto nuevo, modificarlo y persistirlo. Y eso, pues 100 veces. Cuando a lo mejor haces un insert select y lo haces del tirón. ¿Me Sí. entiendes? Ajá. Luego, la velocidad cambiaría mucho si lo haces en modo batch, que es un proceso en lote, así lo haces uno a uno, ¿vale? Que sería modo ORM entrecomillado, ¿no? Entonces, simplemente que se tenga en cuenta que no se debe de hacer todo, porque muchas veces nos centramos, nos encerramos y esto es ORM, pues todo ORM. No, por favor. Igual que decimos, no, esto es Oracle, todo Oracle, no. A veces necesitamos poner un SQLite en medio, ¿vale? O un Redis por en medio para temas de claves valor. O sea, no todo tiene que por qué ser, ¿vale? Sino que hay que pararse, pensar y crear una arquitectura acorde a lo que vamos necesitando. Igual, por ejemplo, los RMs también pueden tener soluciones para cada uno de esos puntos que has mencionado, pero toca Ujú. tenerlos también, digamos, cogerlos con pinza, por decirlo de alguna forma, y analizar bien el tema del rendimiento. Y bueno, ese es como la cuestión, lo que teníamos como para decir, ¿no? De los RM. Y bueno, creo que apunto aquí una actualización del río. No sé si la has probado. Ah, sí, bueno, sí, la actualización de Río, el Update 2, que de tanto hemos hablado, pero que ha tenido problemas con el servidor y todo, pues sí, simplemente tenía Sí. apuntado ahí que como mencionar la experiencia que he tenido con esta actualización. La verdad es que me ha parecido bastante estable, ¿no? Este Update 2 es mucho, o sea, a pesar del tema de lo del servidor y todo lo que hemos hablado en los episodios anteriores, he encontrado que este Update 2 de Río, pues sí vale mucho la pena actualizarlo. Este tema de Mac a 64, el iOS a 64, bueno, iOS ya venía para 64 bits desde antes, pero sigue siendo muy estable. No he tenido así problemas de distribución, solo alguna cosa muy puntual, que era algo con los certificados, porque tengo varios certificados de las aplicaciones que hemos hecho, ¿cierto? Entonces, lo único es que cuando tengo que trabajar, no sé si eso le pasará a todo el mundo, me gustaría que me confirmaran, pero cuando tengo que trabajar con el PA Server, ¿cierto? Pues del Mac para enviar la aplicación, entonces ahora toca, ya no se puede usar el PA Server normal, o sea, digamos, seleccionar la versión y cargarla, sino que toca usar el PA Server Manager. No sé si lo has visto, que es como una aplicación, cuando instalas el PA Server
ver en el Mac, entonces él te instala dos apps y una de ellas es el Manager y la otra es el PA Server como tal. Anteriormente lo que hacía era ejecutar el PA Server y conectarme a él y listo. Ahora hay que ejecutar el Manager que lo que hace es tenerte varias versiones del PA Server. Puedes tener la versión 20, digamos, para conectarte con Río, o la 19 que sirve para conectarse desde Tokio, ¿cierto? Entonces, así vayas a utilizar solamente uno, debes usar ahora el Manager, abrir la que tienes ahí, registrarla, y con ese sí ya puedes trabajar más fácil todo este tema de los certificados, digamos, no va a haber problemas en el ID con que se confunda con los certificados, pues por decirlo de alguna forma. Y bueno, ese es como lo único. De resto, pues no lo veo como un problema. Tal vez nos quieren obligar pues a utilizarlo para poder ser más organizados. Y ya, y de resto, bien. Todavía no he probado lo de Rat Server, tengo eso pendiente. ¿Por qué? Porque he estado en el tema del todo Postgres SQL y terminándolo. Ya ves que una vez que lo actualicé, empecé ya ahora sí a enviar actualizaciones también en la tienda, ¿cierto? Para pruebas, Exacto. ¿no? Hay una aplicación, TestFlight, en el móvil, en el App Store, y se puede enviar aplicaciones de pruebas a diferentes móviles que estén enlazados con el Store, ¿no? Ajá. Y bueno, la verdad que está muy curioso. El que yo, por ejemplo, estoy en el móvil y de vez en cuando me llega, hay una nueva actualización en el TestFlight. Y nada, simplemente le doy a actualizar y se actualiza la aplicación. Y es una aplicación de testeo antes de subirlo al Store final, ¿no? Entonces, Además, bueno, Johnny, sí, dime. además con el test flight, cuando tienes el test flight, si te sale un error o algo, puedes Sí. comentar allí y me llega a la tienda. Digamos qué Ujú. error, cómo se produjo el error, o cómo quieres alguna característica y puedes probar las versiones anteriores. Por ejemplo, uy, ¿será que esta cosa funcionaba en la versión anterior? Entonces puedes volver a la versión anterior y otra vez actualizarlo. Con el test flight puede uno hacer todo ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Pues bueno, Johnny, que queríamos que el podcast veraniego fuera un poquito más cortito. Ajá. Hemos estado aquí sacando nuestras, digamos, idas de olla, ¿no? Nuestras experiencias con este tema de ORM y queríamos, bueno, ha habido bastante debate sobre ello y queríamos que la gente supiera primero qué es un ORM, en qué te puede ayudar y para qué puede servir. Ajá. Y bueno, escuchándote hablar, pues voy a poner un pequeño tip de despedida y es que me parece que Embarcadero fue un visionario porque le puso nombre de Berlín, de Tokio y de Río a aplicaciones antes de salir La Casa de Papel. Sí, es cierto. No sé si has visto la serie, pero Sí. muchos de ellos, quitando Seattle, que no sé si hay algún Seattle en el equipo, No ha pero habido. Río, Tokio, Berlín, o sea, son eh, protagonistas de esa serie bastante, digamos, conocida y que ha tenido muy buen marketing cuando entró en Netflix, No, ¿no? eso es una Entonces, obra de bueno, arte, esa serie es una obra de arte y es muy fácil de ver. Eso sí, es lo que más gusta, ¿no? El ritmo. Y uno la sí. ve en un momento. Sí, el problema es que cuando la echaron en la tele, en la televisión, en Antena 3 en su momento, nadie le hizo caso. Fijarse un poco cómo se está desviando las cosas hacia el mundo digital y cada vez la televisión está teniendo menos éxito en cuestión, pues, cuestión de lo digital, de temas de Internet, ¿no? Sí. Simplemente dejar ese tip antes de despedirnos y como siempre, pues muchísimas gracias por escucharnos, por hacer esto posible gracias a apuntarse a los diferentes cursos que tenemos en nosolodelfi.com, por estar ahí, darle al me gusta, compartirlo, escribir vuestros comentarios en las diferentes plataformas. Bueno, simplemente por estar ahí. Ok, muchas gracias a todos por escucharnos y les mando un abrazo y hasta luego. Hasta luego. Chao.